Lectura del profeta Isaías. Escuchen la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido, sean abogados del huérfano, defensores de la viuda. Entonces vengan y litigaremos, dice el Señor. Aunque sean sus pecados como púrpura, blanquearán como nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Si saben obedecer, lo sabroso de la tierra comerán. Si rehúsan y se rebelan, la espada os comerá. Lo ha dicho el Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Quitaos de encima sus delitos, dice el Señor, y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Hacen y cumplen lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro. Y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar jefes, porque uno solo es su jefe, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Verbum Domini.
Both texts this morning Ambos textos de esta mañana criticism. lidian con críticas dentro de la comunidad de Israel. This first one in Esta Isaiah primera chapter crítica de Isaías, Hear the word of the Lord, princes of Sodom. escuchen la palabra de Dios, príncipes de Sodoma, escuchen a nuestro Dios, pueblo de Gomorra, This is addressed que este es algo dirigido al pueblo de Jerusalén, llamándoles and the people príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Es una manera de indicar que son un pueblo maldito, and a no ser que se arrepientan. Y Cristo en el Evangelio del día de hoy ajusta a los fariseos comments them at the y outset. les felicita al final Taken their- para cerciorarse de que han tomado el asiento en la silla de Moisés. Sin embargo, también les critica fuertemente Now, some background. The algunos antecedentes. Los fariseos eran un grupo laico, priesthood mostly los sacerdotes mayormente eran de los saduceos. and they had become Y ellos se habían convertido en personas muy corruptas, querían adaptarse ellos mismos culture. a la cultura griega. Cuando los griegos gobernaban, cuando llegaron los romanos, se adaptaron a los romanos. To peace. Se dieron cuenta de que el camino hacia la paz para ellos era por medio de la adaptación, e incluso las casas de los sacerdotes Like Roman houses, you can eran como casas romanas. Se puede uno fijar en la parte de adentro de las ruinas de las casas de sacerdotes y verán que estaban decoradas como las casas, por ejemplo, de Pompeya, el mismo tipo de decoración. Y dirty pictures. But apart from excepto that, las it's like the houses in Pompeii. pinturas obscenas, sino eran como en Pompeya. To identify themselves Querían identificarse a ellos mismos, en otras palabras, con una cultura dominante, opresiva, that they y would keep what they had to for tenían que mantener, de acuerdo con la ley there was clearly a judía, corruption going lo on. que era necesario, pero había una corrupción que sucedía para adaptarse a la riqueza y disfrutar y adaptarse a la cultura dominante, y denegaban cosas como How los the eternity of the human spirit asuntos relacionados con el espíritu humano y todo eso. Los fariseos eran un partido laico y de ahí surgieron ellos para contraatacar a la corrupción de los sacerdotes y querían vivir una vida más santa, más moral que la que vivían los sacerdotes. Por lo tanto, had two principles. ellos tenían dos principios. Primeramente, el tomar las reglas Purity. de la pureza ritual que pertenecían a los sacerdotes y aplicárselos a los laicos. De manera que los laicos serían puros como los sacerdotes, que se suponía que fueran los sacerdotes cuando ofrecían sacrificios. Y la idea de esto es algo que regresa a tener una buena visión Are a priestly people. de que ellos eran un pueblo sacerdotal, eran un reino de sacerdotes, Says, como dice en el libro en Éxodo, en el capítulo 18 en la Biblia, en el capítulo 19, creo que es versículo 6, Exodus, en el libro del Éxodo se menciona que el pueblo de Israel es un reino de sacerdotes, así que la pureza sacerdotal se aplicaría a los laicos. El segundo principio era el poner una cerca alrededor de la ley para cerciorarse de que nadie la quebraría. fence around it. Pondrían una cerca alrededor de ella entonces An oral tradition y una tradición oral de mandamientos además para cerciorarse de que nadie rompiera los mandamientos de la Biblia de Dios, como por ejemplo, you shall not take the name of the no Lord tomarás in vain. el nombre de Dios en vano. They put it Por lo tanto, ellos lo pusieron como parte de su tradición oral, que make sure you don't para cerciorarse de que uno no tomara la palabra de Dios en vano, uno nunca puede decir el nombre del Señor, so you can't say his de name. manera que no se puede decir su That nombre. could be a death penalty. Y eso pudiera ser una pena de muerte el decirlo. That would be an example of Por lo tanto, ese sería un ejemplo de poner una cerca, por así decirlo, alrededor de la ley. example. Y hay muchos otros ejemplos así. This is precisely Esto es precisamente la tradición oral de estos dos principios que nuestro Señor está mencionando aquí. they preach, but they do not practice. Predicaban, pero no practicaban
las cargas difíciles y las ponían sobre los hombros de la gente, pero no permitían que un dedo las moviera. Por lo tanto, esos mandamientos se les ponían a los pueblos y se las hacían complicadas. Los fariseos no estaban ayudando al pueblo a levantarse de las cargas de las leyes. Y por lo tanto, ese era el problema que Cristo señala. Él sí admitió, como dije ya, que se sentaban en la silla, en la cátedra de Moisés, y de hecho, si uno va a la sinagoga en Corizín, uno todavía puede ver que hay un asiento para Moisés y se tiene allí una silla que pertenecía al rabino docente, es decir, un rabino que viniera que era importante, que se sentaría en la silla de Moisés, y esto indicaba la autoridad que tenía para enseñar. No era tan solo una manera de hablar, sino que era algo literal que tendrían en la sinagoga. La de Corazín la tiene allí, es porque fue hecha de piedra. Por lo tanto, fue una silla hecha de piedra en esa sinagoga, y esa fue la silla de Moisés. Esta es la silla que se menciona. Y nuestro Señor dijo, presten atención a lo que les enseñen, pero no hagan lo que ellos hacen. Una de las cuestiones que Él critica en particular a ellos por hacer es el orgullo y la arrogancia. Él les advierte a nosotros en contra de ese tipo de vicio. Particularmente advierte a la gente que quieren ser religiosos. Esto no es una advertencia a los pecadores de afuera, ni el tipo de cosa que uno va a una cantina y uno dice, bueno, todos ustedes son arrogantes y muestran su religiosidad de mala manera. No, no es eso lo que se predica en una cantina. Ahí uno tiene otro asunto. En la iglesia, sin embargo, este es el sermón que es apropiado, ya que son la gente religiosa las que son susceptibles a este tipo de cosas. Es fácil tratar de mostrar la religiosidad de uno de una forma tal que uno sé que la gente le note a uno, y eso es lo que nos está advirtiendo Cristo. Nosotros entonces se nos ve por encima de los demás, y la gente estaba diciendo cosas a nuestro favor, y que nosotros tratamos de hacer que ellos piensen acerca de nosotros como gente religiosos, y ellos no lo son, y que nosotros tenemos la verdadera visión y ellos no. Este es un problema constante para la gente religiosa en todos los niveles, trátese de la jerarquía superior, el clero o los laicos. Es fácil para que una piedad se convierta en orgullo. ¿Por qué? Pues porque el diablo tratará de tentarnos a nosotros con lo que funcione. Él, si nosotros no somos religiosos en absoluto, él nos tentará con bebidas y con cosas tontas. Así que él puede utilizar cosas de la carne para tentarnos si lo quisiera. Pero si decimos que no, yo tengo que convertirme, yo tengo que seguir a Cristo, yo quiero ser un buen católico, entonces él puede tentarnos con nuestro orgullo y cambiar las tentaciones a algo más espiritual. Y es algo muy difícil de detectar ese tipo de tentación. De hecho, en nosotros mismos es casi imposible detectar el orgullo. La gente alrededor de nosotros por lo general lo pueden hacer y quizás nos lo hagan saber. Le harán saber si usted se muestra orgulloso o no, y es importante prestar atención a lo que esté sucediendo, con lo que la gente le dice a uno de lo que está pasando en cuanto a ese tipo de vicio. Nos dice que seamos orgullosos, de que tenemos que tener atención a esto y aprender de ello, porque es algo muy difícil como vicio el detectar por cuenta de uno mismo esto. Es el tipo de vicio que es fácil de detectar en otros o prestar atención acerca de otros también,
porque con frecuencia no es una buena idea el cerciorarse de que uno se da cuenta de eso. Eso conduce a otro tipo de tentación. Ahora, algunas de las cuestiones que hicieron es el ensanchar la filacteria, es decir, una caja pequeña era, y los judíos todavía tienen dos de estas filacterias. Ponían una sobre su frente y una sobre el brazo izquierdo, eran pequeñas. Dentro de esas pequeñas cajas de cuero había un pedazo de papel con versículos escritos. Más importantemente, Deuteronomio capítulo 6, parte que dice, uno hará esto como parte de la frente y parte del brazo, de manera que toman ese versículo textualmente y llevan puesto ese pasaje de las Escrituras como algo puesto sobre la frente y un signo en el brazo. Y dice la oración que va junto con ello. Por lo tanto, esto forma parte de una forma de tratar de obedecer la ley. Pero para hacer que las filacterias en realidad, por lo general son pequeñas, no tienen que ser muy grandes porque el pasaje de las Escrituras no es muy grande. Las filacterias, por lo tanto, pueden hacerse grandes también para decir, yo soy más pío que tú, porque tengo una filacteria no pequeña, sino grande, más que la tuya, y yo estoy por encima de ti. O los flequillos que se usan los judíos, que significan que forman parte de la realeza. En el mundo antiguo, los reyes y sus cortes usaban flequillos, y los judíos lo hacen también porque es una señal de que son sacerdotes. Y se supone que sea un signo de que son hijos de Dios, y harán 613 nudos en los flequillos, uno para cada uno de los 613 leyes del Antiguo Testamento, para recordarles que ellos han de obedecer los mandamientos en todo momento. Por lo tanto, se pueden tomar esos y hacer los nudos algo muy hermoso, hacerlos anchos para mostrar que ellos son superiores. Esa era una de las cuestiones que Cristo advierte. Y él llevaba esos flequillos. En el rito maronita leímos el ejemplo de la mujer con hemorragias que tocaba el flequillo de Cristo. No es que esté él en contra de usarlos, sino no quiere que sean tan anchos, que así la gente se dé cuenta de que la persona la felicite para alimentar su orgullo. Ese es el asunto que piensa Cristo, sobre el cual piensa Cristo. Y al igual que es un punto que uno no ha de ser llamado rabino, padre o maestro, esto es algo que era muy importante en su contexto. Los diferentes rabinos comenzaban diferentes sectas y a ellos se les llamaría una casa. De manera que estaba la casa de Halab, la casa de Shammai, y estos eran sectas rivales de los fariseos. No estaban de acuerdo entre ellos, y ese desacuerdo se representa en el Mishnah, que es una colección de dichos rabínicos desde la época anterior a Cristo y hasta el año 400 después de Cristo. Cuando alguien comenzaba una secta, le llamaban una casa, y el hombre que comenzaba esa casa era el padre de esa casa. Por lo tanto, con Cristo, cuando Cristo habla aquí, menciona esto, es que uno no debe ser llamado rabino, padre o maestro, como si uno comenzara una secta distinta. Él no quiere que los cristianos se dividan. Es más, en la última cena, en capítulo de Juan 16, él dice que debemos ser uno, al igual que él y el Padre son uno. Y esa unidad entre nosotros, eso va a ser
una virtud muy importante. Sin embargo, requiere la virtud de que Cristo comience con los discípulos. El mayor de ustedes tiene que ser el siervo suyo. Aquel que se exalte será humillado y el que se humille será enaltecido. Someterse a la unidad de la iglesia, en otras palabras, que requiere la humildad, que es el antídoto para el orgullo del cual él habla en contra de esto aquí. Este antídoto es algo muy necesario, de manera que la iglesia pueda ser una sola. Y al igual que es algo que quiero indicarles, como si hubiera divisiones entre los fariseos, no era un asunto importante. Los cristianos llamaban a los líderes padre. Por ejemplo, en Corintios, San Pablo insiste en ser llamado padre. Hay 10,000 maestros, pero solo un padre, y es yo quien fui creado. Insiste en ser llamado padre porque él les ha predicado el evangelio a ellos e informó a la comunidad, no como una secta aparte la formó, sino como parte de la iglesia única, y después sigue diciendo lo mismo en la epístola al hablar sobre la unidad de la iglesia y al reconocer que el verdadero trabajo, la obra, la hizo el Espíritu Santo, y por su prédica del Evangelio, Él es el Padre Espiritual. Por lo tanto, San Juan, al escribir a los cristianos de Efeso, escribió en la primera epístola de San Juan, capítulo 2, 2 veces, creo que es versículo 15, etc. Hay un grupo en la comunidad a los que se le conoce como padres, que esos líderes espirituales pudieran ser llamados padres. Sin embargo, no en el sentido de que Cristo está hablando aquí, como para formar una secta, no como una secta separada para ser un grupo adicional en competencia con otros grupos de cristianos. Esto es algo que no hemos de hacer. Por lo tanto, Cristo nos ha llamado a nosotros para arrepentirnos, y eso es lo que dice Isaías. Isaías deja patente que ajustemos las cosas bien, dice el Señor, a pesar de que tus pecados sean como de color escarlata, que sean como la nieve o como la lana de la oveja, que es posible arrepentirse. Y todos nosotros tenemos que tener ese sentido durante esta época de la Cuaresma, a medida que oramos y ayunamos a lo largo de la temporada, que nosotros vamos a arrepentirnos de todo tipo de orgullo, especialmente orgullo religioso, como se nos dice en la lectura del día de hoy, para vivir de acuerdo con el Evangelio de Cristo, con la humildad que Él nos pide. Una humildad que no es no es humillarse a uno. El ser humilde no quiere decir que uno dice, oh, yo soy estúpido, o algo así. No, humildad quiere decir la verdad de uno, no más ni menos, sino sencillamente lo que uno es y lo que uno representa, reconociendo la pequeñez de lo que uno es. La diferencia entre orgullo y humildad es que el orgullo significa yo estoy mirando hacia abajo a otros para ver quién está por debajo de mí. Eso es lo que significa orgullo. Mientras tanto, estamos mirando hacia abajo a otras personas. La gracia de Dios nos golpeó por la parte de atrás de la cabeza. Cuando subimos la cabeza hacia Dios, entonces nos damos cuenta de lo pequeño que somos, como cuando uno mira a un rascacielos o a una montaña, que nos hace sentir pequeños, y cuánto más nos será mirar a Dios y ver su magnificencia, su grandeza, y darnos cuenta de cómo Él, cuando decimos el credo, es todopoderoso. Y al mirar a Dios, entonces nos damos cuenta de lo que es la humildad, ya que uno puede compararse a Él y a su bondad, y vemos nuestra pecaminosidad y nuestra pequeñez, y ese es el antídoto. Ser un siervo el uno del otro, ese es el antídoto a nuestro orgullo, y de esta forma Cristo nos salvará y nos llevará a los júbilos del cielo.